Sorprende a las empresas con un currículum profesional de cvwizard.es y resalta entre los demás. Estados Unidos se ha convertido en una dictadura y en este vídeo vamos a explicar por qué. Vamos a repasar uno por uno los elementos que definen a un régimen autoritario y vamos a mostrar cómo todos ellos, por desgracia, están ahora mismo ya presentes en lo que es Estados Unidos. Paramilitares en las calles, tropas ocupando ciudades, la oposición política declarada organización terrorista, amenazas de invasión a países aliados, un gobierno de multimillonarios que han comprado el poder y un líder que dice literalmente Donald Trump que tiene derecho a hacer lo que quiera. Amigos y amigas, si esto no es una dictadura, díganme qué más tiene que pasar. Pero mucha atención con lo que inauguramos, por desgracia, este vídeo, porque como toda dictadura que se precie, necesita sus camisas pardas, necesita una especie de fuerza paramilitar que haga el trabajo sucio, que infunda terror, que persiga a los enemigos señalados por el régimen, y en Estados Unidos, amigos y amigas, esa fuerza se llama ICE, que es el Servicio de Inmigración, que se ha convertido en algo muy distinto a lo que debería ser una agencia de control migratorio. Antiguos funcionarios del antiguo ICE, de lo que era antes el ICE, han dado la voz de alarma. Un exdirector adjunto, de hecho, declaró que le preocupa seriamente que los nuevos reclutas estén siendo de Proud Boys y de otros grupos insurrectos. Se han fotografiado a agentes en Detroit llevando insignias de los Proud Boys en sus uniformes, es decir, una organización ultraderechista. La campaña de reclutamiento utiliza simbología que los expertos identifican como guiños al supremacismo blanco, y lo utilizan, este servicio, para amedrentar sobre todo a enemigos políticos y a personas latinoamericanas a las que quieren expulsar del país. Donald Trump ha triplicado su presupuesto, curiosamente. Ha recortado también la mitad el tiempo de formación que debían tener y ha indultado a más de 1.500 asaltantes del Capitolio que ahora pueden portar arma, placa federal y estar dentro de esta misma organización. De hecho, justo ayer, estos agentes, los agentes del ICE, mataron a una mujer en Minneapolis. Este es el momento terrorífico en el que recibe 3 disparos. Una mujer, una madre, que se llamaba Renee Nicole Good, acaba de dejar a su hijo en el colegio y los vídeos muestran a la perfección como un agente le dispara a la cabeza, literalmente, cuando intentaba alejarse del coche porque intentaban abrir la puerta. Está intentando abrir la puerta, ella simplemente está tirando marcha atrás para poder irse y resulta que este señor saca la pistola y dispara en 3 ocasiones. ¿Sabéis cuál ha sido la respuesta de tanto Donald Trump como del gobierno? Llamarla su presupuesto, curiosamente. Ha recortado también la mitad el tiempo de formación que debían tener y ha indultado a más de 1.500 asaltantes del Capitolio que ahora pueden portar arma, placa federal y estar dentro de esta misma organización. De hecho, justo ayer, estos agentes, los agentes del ICE, mataron a una mujer en Minneapolis. Este es el momento terrorífico en el que recibe 3 disparos. Una mujer, una madre, que se llamaba Renee Nicole Good, acaba de dejar a su hijo en el colegio y los vídeos muestran a la perfección como un agente le dispara a la cabeza, literalmente, cuando intentaba alejarse del coche porque intentaban abrir la puerta. Está intentando abrir la puerta, ella simplemente está tirando marcha atrás para poder irse y resulta que este señor saca la pistola y dispara en 3 ocasiones. ¿Sabéis cuál ha sido la respuesta de tanto Donald Trump como del gobierno? Llamarla terrorista doméstica. Atención a esta señora que es la, vamos a decirlo claramente, la responsable, dicen, de seguridad nacional de una dictadura, no de una democracia. Dice: It was an act of domestic terrorism. It was an act of domestic terrorism. Era un acto de terrorismo doméstico. El alcalde de Minneapolis, todavía hay algunos espacios de democracia por fortuna en grandes ciudades y en estados de los Estados Unidos, ha respondido diciendo que se vayan a la mierda los agentes del ICE. Pero los vídeos están dando la razón al argumentario del alcalde cuando dice que se vayan a la mierda. Efectivamente, si lo pones en cámara lenta ves como en ningún momento hay ningún tipo de intención de atropellar a nadie, sino que este estaba bastante lejos del coche y empieza a disparar
y dispara incluso cuando ya está bastante lejos del coche y sigue disparando, y sigue disparando, y sigue disparando. Pero el error no termina aquí, de esta dictadura, mientras los paramilitares patrullan las calles. El régimen ha dado otro paso que debería dar la sangre a cualquier persona que conozca la historia del siglo XX, porque Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva, lo sabéis también muy bien, declarando que el antifascismo es terrorismo doméstico también. Lo ha hecho. Ha ilegalizado ser antifascista. Pensemos en lo que eso significa. El antifascismo no es una organización, no tiene una estructura jerárquica, una sede, un líder, no es una partido político donde militar. Es literalmente oponerse al fascismo, antifascismo. Y ahora en Estados Unidos resulta que eso, según el propio gobierno de los Estados Unidos, es terrorismo. La orden ejecutiva instruye a todas las agencias federales a investigar, desmantelar y perseguir a cualquier persona vinculada con el antifascismo. Incluye explícitamente también al anticapitalismo y dicen al antiamericanismo, si alguien sabe qué es eso concretamente, como ideologías a vigilar. También ha hablado de el extremismo en cuestiones de raza, en cuestiones de género, y también la hostilidad hacia quienes sostienen visiones tradicionales americanas sobre la familia, la religión o la moralidad. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Han creado una categoría legal que permite perseguir a prácticamente cualquier persona que no sea de extrema derecha, a cualquier activista, a cualquier sindicalista, a cualquier persona que se oponga a las políticas del régimen, que ahora pueden ser investigados, vigilados, procesados, y todo bajo el paraguas de la lucha contra el terrorismo. Sí, pero claro, si para estos miserables, esta mujer de 37 años, que llevaba esto en su coche, que llevaba en la guantera del coche peluches de su hijo, es una peligrosa terrorista doméstica, imaginen lo que pueden hacer con cualquier otro adversario político. There's a simple way to protect your privacy online and get full access to worldwide content. That's with a VPN. Here's how it works. VPN stands for Virtual Private Network. ExpressVPN is a VPN provider with servers in more than 160 locations around the world. When you connect to the internet with ExpressVPN, you can encrypt your online activity and make yourself appear to be in any of these locations. This means you can use popular apps and services that are censored where you are, or overcome restrictions set by your school or office Wi-Fi network. A few taps and you'll be streaming shows from around the world, accessing social media, and shopping for good deals. With a VPN, your internet traffic travels through a secure tunnel, which keeps your online activity private. This means your personal information and communications are protected, including on... El país que además presumía de haber derrotado al fascismo en la Segunda Guerra Mundial ha convertido en delito, esta es la madre a la que acaban de asesinar junto a su hijo, es que es de verdad terrorífico. El país que presumía de haber derrotado al fascismo en la Segunda Guerra Mundial, convirtiendo en delito ahora oponerse al fascismo, pero en el siglo XXI. La paradoja de verdad que sería ridícula si no fuera tan aterradora. Y todo esto además ocurre en un contexto de sumisión absoluta al líder de los Estados Unidos. Hemos visto a senadores republicanos competir por ver quién alaba más a Donald Trump con más fervor. Hemos visto a congresistas negar evidencias que están delante de sus ojos, como lo que ha pasado con Jeffrey Epstein. Hemos visto, mira, atención a esto que hemos visto, a Kristi Noem, la misma sinvergüenza que estaba diciendo que este asesinato era un acto de terrorismo doméstico y que por lo tanto está bien que le quitase la vida a esta pobre madre que han acabado con la vida de una manera criminal. Esta misma señora estaba hace unas pocas horas también compartiendo un vídeo en el que los Estados Unidos estaban abordando de manera, ejerciendo piratería directamente, un buque petrolero y ponía: bajo el liderazgo audaz y visionario del presidente Trump. Hablando de esta manera, los equipos tácticos de la Guardia Costera trabajando en esta colaboración, bla bla bla. Hablando de esta manera, como si fuese un líder autoritario al que hay que estar todo el rato refiriéndose. El liderazgo audaz y visionario del presidente Trump, esto lo hemos conseguido gracias a él. Es una auténtica locura. Pero amigos, el fascismo no funciona solamente con paramilitares, que efectivamente los tienen, y con propaganda, efectivamente también la tienen, sino que también necesita músculo militar. Y amigos y amigas, Donald Trump está usando ese músculo militar contra su propio país. Durante el último año, Donald Trump ha desplegado la Guardia Nacional en ciudades de los Estados Unidos, de sus propias ciudades. No para responder a desastres naturales, ni para emergencias humanitarias, no.
para ocupar ciudades gobernadas por los demócratas, por sus adversarios políticos. Ha enviado militares a Los Ángeles, ha enviado militares a Chicago, a Portland, a Washington DC, a la capital de los Estados Unidos. Y el patrón siempre es el mismo. Son ciudades con alcaldes o con gobernadores demócratas. Ciudades donde hay protestas contra sus políticas de inmigración contra la población latinoamericana. Ciudades que se niegan a colaborar con el ICE y con razón, viendo lo criminales que son. En Los Ángeles, por ejemplo, federalizó la Guardia Nacional de California sin el consentimiento del gobernador. 2.000 soldados que los obligó a patrullar las calles. La alcaldesa Karen Bass dijo que Donald Trump estaba creando una guerra dentro de las ciudades. Un juez federal, de hecho, dictaminó que el despliegue era ilegal, que violaba la 10ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, pero le da igual, la administración de Donald Trump apeló, consiguió que se mantuvieran las tropas y mientras tanto el proceso judicial se va desarrollando en un tribunal supremo que controla absolutamente de arriba abajo. En Washington DC, en la capital del país, hay más de 2.000 efectivos también de la Guardia Nacional patrullando desde agosto. La capital del país que gobierna, ocupada militarmente por su propio ejército. Y Donald Trump ha amenazado, por supuesto, también con hacer lo mismo en Nueva York. Decía, si gana Zoran Mamdani, un candidato socialista, ocuparemos también Nueva York. Una dictadura, por supuesto, no aparece de la noche a la mañana. Poco a poco se va desplazando y aún así hay espacios de cierta libertad donde se está consiguiendo que candidatos alternativos a Donald Trump ganen por las urnas. Y precisamente eso es el siguiente punto. Donald Trump no quiere permitir que las urnas den voz a los estadounidenses. Por eso está haciendo también todo tipo de maniobras intentando quitarle el voto a minorías que no suelen votar por los republicanos para que así haya la mínima cantidad de votos posible de gente que puede votar contra él. Porque últimamente cada vez que se abren las urnas votan en contra de Donald Trump. En Miami, después de 30 años, han perdido las elecciones. En Nueva York ha ganado un socialista. En Seattle exactamente lo mismo. Por eso Donald Trump está en una carrera contra la propia democracia para cuanto antes clausurar la posibilidad de que la democracia permita a los ciudadanos expresarse en las urnas, porque cuando se expresan en las urnas se está demostrando durante este último año que a Donald Trump no le va demasiado bien. El propio Donald Trump lo dijo sin rodeos en una reunión de su gabinete en la que declaró: tengo el derecho a hacer lo que quiera, soy el presidente de los Estados Unidos. Si creo que nuestro país está en peligro en estas ciudades, puedo hacerlo, desplegar. Se refiere al ejército en estas ciudades. Este es el lenguaje de un dictador, literalmente. Tengo derecho de hacer lo que quiera. Por encima de la Constitución, por encima de lo que digan los ciudadanos y desde luego por encima de lo que dice la ley que han seguido todos los anteriores presidentes que han dicho que no se podían presentar más de 2 mandatos consecutivos y Donald Trump se quiere presentar al tercer mandato en 2028 para perpetuarse, por supuesto, en el poder. Y aquí está el patrón que debemos entender. Como os decía, el fascismo no llega de golpe. Un día te despiertas y hay fascismo, no, llega paso a paso. Cada transgresión prepara la siguiente. Cada línea roja que cruzas mueve el límite del aceptable. Primero fueron los insultos a periodistas, habitual, más que habitual durante los últimos... Hace poco, delante de las cámaras llegó a llamar cerdita a una periodista, por Dios. Luego llegan las mentiras sistemáticas. Después los ataques a los jueces. Más tarde el intento de anular las propias elecciones, como hizo por ejemplo con el asalto al Capitolio y por cierto la impunidad total también para los asaltantes a los que ha indultado y les ha permitido que se metan dentro del ICE, de este servicio paramilitar, que conjuga con tropas en las calles, paramilitares matando civiles y la oposición política declarada organización terrorista en el caso de que sean antifascistas. Es delirante. ¿Pero qué tiene una dictadura además de el caos y el horror interno? Pues por supuesto un horror que no termina simplemente las fronteras de Estados Unidos, sino que el régimen de Donald Trump ha dejado ya directamente de disimular sus ambiciones imperiales y ha amenazado con invadir todos los países. Por supuesto que lo ha hecho con Venezuela, ahora hablaremos de ello, pero por supuesto está ahora hablando de invadir incluso Groenlandia. Lo dice abiertamente, lo habéis visto en algunos de los vídeos que ya hemos hecho. La Casa Blanca además ha llegado a confirmar literalmente, esto es cita literal, que podrían utilizar al ejército de los Estados Unidos, que es siempre una opción disponible para un comandante en jefe. Groenlandia, que es un territorio autónomo de Dinamarca, y Dinamarca es un territorio miembro de la OTAN. Es, en principio, un aliado de los Estados Unidos y Donald Trump está amenazando con invadirlo militarmente. La primera ministra danesa de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha respondido que cualquier ataque a Groenlandia significaría directamente el fin de la Alianza Atlántica. Ha advertido de que están bajo una presión inaceptable por parte de Estados Unidos, pero Donald Trump sigue adelante. Su hijo, de hecho, voló a Groenlandia para repartir gorras de MAGA. Stephen Miller,
se negó a descartar el uso de la fuerza en una entrevista televisiva. Y esta semana la Casa Blanca ha reiterado que la adquisición de Groenlandia es una seguridad, dicen, de seguridad nacional, una prioridad de seguridad nacional. Acordaos cuando aquel dictador alemán decía que necesitaba un Lebensraum, es decir, un espacio vital. Por seguridad nacional tenían que controlar los Sudetes, por seguridad nacional tenían que controlar Checoslovaquia, por seguridad nacional tenían que controlar Polonia, y así poco a poco tuvieron que controlar toda Europa, hasta que por fortuna una conjunción de fuerzas democráticas le paró los pies junto a la Unión Soviética. Resulta que ahora mismo Donald Trump está diciendo exactamente lo mismo, solamente que ahora tampoco puede ser antifascista en su país, y además dice que tiene que controlar todo un espacio de necesaria seguridad nacional que implica incluso territorios que pertenecen a países que son de la propia Unión Europea. Y no se queda corto con eso. Ya sabéis que también con el canal de Panamá ha hecho exactamente lo mismo. Donald Trump ha declarado que quiere recuperarlo, dice. Ha amenazado también con usar la fuerza. Ha mentido diciendo que China controla absolutamente todo, que tienen que entrar ahí porque si no los chinos van a hacerse con el mundo. Pero Donald Trump le importa tres cominos si China está, si no está. Necesita simplemente una especie de justificación, un relato que le permita pasar por encima de una cosa básica, que es la soberanía de otros países, que para él es absolutamente irrelevante. Y por supuesto, dentro de todo esto está Venezuela. Ya sabéis que este último fin de semana Estados Unidos lanzó una operación militar sin que hubiese aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos, una vez más, como si esto fuese una maldita dictadura, que de facto lo es, sin pedir permiso. Y después se alardeó de no haberlo hecho. Dijo, no vamos a pedir permiso al Congreso porque si no se filtra esta información, no se filtra. Lo que pasa es que tenía miedo de que le votasen en contra y es más fácil hacerlo directamente, y lo hizo. Una operación militar, bombardeo de instalaciones venezolanas, secuestro del mandatario de Venezuela, de Nicolás Maduro. Lo sacaron del país a la fuerza junto con su esposa. Hubo 100 muertos en los bombardeos. Y Donald Trump ha declarado que Estados Unidos va a controlar Venezuela ahora y quedarse con su petróleo. Esto no es una amenaza ya, amigos. Esto es una invasión consumada. Es el secuestro de un jefe de Estado y es exactamente lo que hacían las potencias coloniales en el siglo XIX o las potencias fascistas durante el siglo XX. Adueñarse de territorio.
Mucha atención porque la respuesta de Rusia ante el seiceo de su petrolero Vela 1, antiguamente así llamado, ahora llamado oficialmente La Marinera, registrado en un puerto de Sochi, Rusia, habría hecho que las potenciales vinculaciones entre Estados Unidos de América y Rusia se hayan extinguido por completo, y ahora todos nos preguntamos qué nos detiene. Esta amistad anteriormente nos detenía de una guerra nuclear, pero ¿qué nos detiene ahora mismo cuando los rusos y los estadounidenses están completamente separados? Y es más, Inglaterra, el gran archienemigo ruso, ha decidido atacar, además con cooperación estadounidense, a este barco. Vladimir Putin está muy disgustado y Rusia no ha hecho esperar su gran respuesta en relación a todo esto, una venganza, un ataque directo a una de las instalaciones norteamericanas en Dnipro el día 7 de enero. Lo cierto es que entre los dos días pasaron muy poco temprano. Se sabía que Estados Unidos de América e Inglaterra enviaban a sus ejércitos para llevar a cabo el secuestro de este barco o el intento de secuestro. Hay muy poca información oficial de lo que pasó realmente en alta mar, cercano también a las costas escocesas. Lo cierto es que Putin ha empezado la venganza, el juego de venganza, dice, después de que Estados Unidos de América haya querido capturar este petrolero que oficialmente, como decimos, ya habría cambiado su nombre y su soberanía pertenecía ahora mismo directamente a Vladimir Putin. Zelensky ha sufrido las consecuencias mientras Vladimir Putin está golpeando con todo a los Estados Unidos de América dentro de su país. Lo que empezó en el mar acaba de continuar en tierra. Ucrania está completamente a oscuras después de que Moscú haya enviado su primer ataque a la infraestructura energética ucraniana, en consideración que esto, como indicamos, pertenecería a empresas estadounidenses. Fijaros cómo ha quedado Dnipro esta misma madrugada. También Odessa ha amanecido completamente a oscuras y las conversaciones de paz están completamente estancadas ahora mismo, mientras la gente de Zelensky está culpando directamente a Vladimir Putin. Aseguran que es el momento de que los Estados Unidos se unan de forma inmediata a los ucranianos. Fijaros en esta testigo, decía textualmente lo siguiente: mientras los rusos, en este caso el presidente Vladimir Putin, decía Svitlana, una residente de Dnipro, esté vivo, no habrá ningún acuerdo de paz. Los propios residentes de Dnipro y Odessa tienen muy clara esta situación, no quieren llegar a ningún acuerdo de paz con, como dicen ellos, un asesino, ya que hay gente que está literalmente muriendo de frío por culpa de esta situación. Rusia enviaba, como vemos, este ataque a Ucrania horas después de que este barco presumiblemente haya sido capturado con una bandera rusa. Este petrolero que vemos en imágenes finalmente habría sido, como decimos, enviado a costas en Alaska, presumiblemente, aunque se desconoce, después de haber apagado los transpondedores. Lo cierto es que las casas en Dnipro han quedado completamente aniquiladas, no tienen electricidad, y ahora las dos regiones en el sureste de Ucrania han sido completamente golpeadas este 7 de enero. Se confirma, por lo tanto, la guerra total entre las dos naciones. Los hospitales y otras fuentes críticas han sido afectadas en la reserva de electricidad que tiene Ucrania, ha publicado Reuters, mientras el frente se desmorona. Ahora Estados Unidos de América estaría planteándose el hecho de enviar tropas para proteger estas instalaciones. Estaríamos hablando de material antiaéreo que se estaría suministrando en estas plantas de energía. Lo cierto es que las unidades de emergencia están trabajando durante toda la noche para restaurar la electricidad y sobre todo el agua. Han reportado, los residentes no tenían qué comer, no tenían cómo limpiar sus platos, no tenían agua literalmente. Lo que ha dicho Zelensky ha sido muy claro y ha citado en un comunicado urgente estas palabras que hacen entender que ahora la cosa se complica. El Ministerio de Energía de Ucrania además ha emitido un comunicado oficial en el que afirma, cito textualmente:
Como resultado del ataque, las regiones de Dnepropetrovsk y Zaporizhzhia quedaron prácticamente sin electricidad y sin agua. La infraestructura crítica está funcionando con energía de reserva, decía esta ministra. Además, ha advertido el hecho de que la guerra total con sus aliados está por venir. Ahora Estados Unidos de América se está planteando esta misiva. El primer ministro de Ucrania sabe que con la caída de la nieve y las temperaturas cada vez más bajas, es importante que se tenga ayuda de forma directa contra estos criminales, aseguraba. Además, la ministra ha indicado, Yulia Sviridenko, una de las políticas de energía ucraniana, ha dicho lo siguiente y declaraba textualmente: el sistema energético de Ucrania sufre ataques en
Ajá, eres de los que anda combinando celdas dentro de tus tablas en Excel. O de los... Noticia de última hora, familia del charro político. Y es que el abogado de Nicolás Maduro habría presentado una prueba madre, o tiene en sus manos una prueba madre que cambiaría el juicio totalmente, el proceso que actualmente lleva el presidente de Venezuela. En medio de esto se da una persecución, se da un entronque entre Rusia y Estados Unidos en una área geográfica bastante interesante que vamos a revisar. Pareciera que pensaban que era petróleo de otro país y querían robárselo los de Estados Unidos, se dieron cuenta que era Rusia y dijeron retirada. El miedo no anda en burro. También se filtra un video de cómo se quieren repartir el gobierno o primero el gobierno de Venezuela para después poderse repartir la riqueza de los energéticos con los que actualmente cuenta Venezuela como reservas. De esto y más vamos a platicar, pero recuerda que ese like es importante, es necesario para poder llegar a un mayor número de personas. También se tiene más información exacta y contundente de cómo entraron a la casa de Nicolás Maduro en Caracas y por qué se llevaron también a su esposa. Todo esto se reveló el día de hoy. Ayúdame a llegar a un mayor número de personas para que este video llegue a más personas y juntos podamos seguir avanzando en la difusión de información. Así que, como dirían por las chanclitas del niño Jesús, vámonos que ya nos vieron. Número 1 la estamos viendo aquí. Bueno, pues tenemos que Diosdado Cabello, admite que a Chávez lo mataron. Vamos a escuchar parte de las movilizaciones de Venezuela. En verdad, es triste quienes se ríen de su propia desgracia, porque quienes ríen pensando, no, se llevaron a Nicolás, lo secuestraron, va a caer la revolución bolivariana, no conocen este pueblo. No lo conocen. Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez, no tenemos la capacidad físicamente de regresarlo, porque lo mataron. Pero a Nicolás sí lo vamos a regresar. En verdad, es triste. Bueno, pues siguen las movilizaciones en Venezuela. El chavismo no cesa ante las amenazas de Estados Unidos. Y bueno, aquí habla que por qué se llevaron a Nicolás Maduro y a la esposa, que sería Cilia Flores. Bueno, pues resulta que cuando entraron a la casa de Caracas, Cilia no se la iban a llevar. A Cilia no se la iban a llevar, sino que en realidad ella se quiso ir con su esposo. Ahora sigue, como dirían, en las buenas y en las malas. Vamos a escuchar. Se la iban a llevar. Cilia no se la iban a llevar. Se llevaban solo el presidente Nicolás Maduro. Y Cilia se plantó y dijo, si se lo van a llevar a él, me tienen que llevar a mí también. Cilia no se la iban a llevar. Se llevaban solo el presidente Nicolás Maduro. Bueno, pues ahí está. Cilia se encuentra en estos momentos detenida porque quiso acompañar a Nicolás Maduro en esta situación que, bueno, hoy está enfrentando desde Nueva York. Y bueno, siguiendo con la información del día de hoy, bueno, pues también mencionan que el movimiento del chavismo no va a morir y al contrario va a tomar más fuerza. Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez, pero tenemos la capacidad de retomar la fuerza y el movimiento de nuestro país. Esa es información que está circulando y que no la verás en otros medios de comunicación. Sin embargo, mire usted, ya se están repartiendo el pastel y es que así quedarían las posiciones para tener el control de Venezuela, a pesar de que, bueno, actualmente se encuentra una presidenta interina y ya anunció a Estados Unidos que no se van a ir a nuevas elecciones. Sin embargo, no es lo que diga Estados Unidos, es lo que diga el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela tiene que decidir por quién quieren que sean gobernados. Ahora miren nada más que acomodados me salieron, ya se repartieron el pastel. Curiosamente les va a tocar a los mismos vicepresidente. También tenemos de secretario a Marco Rubio y bueno, a diferentes perfiles que actualmente ya cobran muy bien en Estados Unidos y ya quieren venirse a gobernar Venezuela. Aquí está, lo estamos viendo, vicepresidente, secretario, segundo secretario y bueno, el sheriff que estaría encargado de mantener la seguridad o el control en aquel país. Fíjese usted
Ya se andan repartiendo a Venezuela bola de sinvergüenzas, vergüenza les debería de dar. Ahora, ¿cuál es la prueba madre que hoy tiene en sus manos Nicolás Maduro? Y que obviamente es una de las pruebas que presentará su abogado, mismo que fue abogado de Julian Assange. Bueno, pues tenemos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que vendría siendo como aquí una especie de fiscalía, reconoce que el Cártel de los Soles no existe y que fue una agrupación inventada por Estados Unidos. Ahora la pregunta es, si el juicio o el proceso de Nicolás Maduro entra por narcotráfico, porque así lo dio a entender inclusive el mismo juez, es el del Chapo Guzmán, y ahora se da a conocer que fue falso el Cártel de los Soles, según el New York Times, yo quiero preguntar, entonces, ¿por qué carajos lo van a enjuiciar? Porque no se puede entrar a un proceso judicial por una cosa y después que se te esté señalando por otra, y más cuando ese proceso judicial nunca existió, y más cuando el objeto, la razón por la cual te están señalando y vas a iniciar un proceso judicial nunca existió. Esa es la pregunta que hoy nos deberíamos de estar haciendo. ¿Con qué mañosada va a salir el gobierno de Estados Unidos? El juez ya lo dijo, esto no puede ser defendible si ya salió el Departamento de Estado a decir que el Cártel de los Soles no existía. ¿Cuál fue la reacción, por ejemplo, de Petro, por ejemplo? Vamos a escuchar y dice así. Palabras. Este cartel que llaman de los Soles debe ponérsele el nombre que es verdadero. Es el cartel de la Junta del Narcotráfico. Tiene su origen en el cartel de Bogotá, en el tercer hombre de la organización de Pablo Escobar, señor Lozano. Derivó en el bloque capital que políticos poderosos de la ciudad de Bogotá querían extender como forma paramilitar para controlar la población de Bogotá y el centro del país. Uno de ellos me iba a asesinar, el señor Arroyave, que murió por el segundo que lo mató. Y que se ha transformado en lo que hoy se llama la Junta Directiva, que es una confederación, pero que con peso en Boyacá, Bogotá y los Llanos, se ha convertido en global, el mayor cartel de cocaína del mundo, y viven en las ciudades del lujo del Medio Oriente y Europa, y que han tenido una cooptación sobre cúpulas de la Fiscalía para lograr su impunidad, y por eso nada sabíamos de ellos. Y yo aquí no me voy a desdecir que en la Fiscalía de Barbosa, numerosos fiscales investigados por su relación con el narcotráfico, funcionarios presos y capturados por la misma razón, un señor del CTI que controlaba el puerto de Buenaventura exportando decenas de toneladas, estaban ligados a la labor de construir la impunidad de los jefes del cartel más grande del mundo, el cartel de la Junta Directiva del Narcotráfico.